Bueno, a la clase de hoy nos tocaba ver todo lo que es metabolismo de proteínas. Entonces, vamos a ver el metabolismo de aminoácidos y el ciclo de la urea, que es el ciclo, la vía que utiliza el metabolismo para eliminar los compuestos nitrogenados y que no se acumulen porque, como todo, termina siendo tóxico. En esta imagen que ven acá, se ve un resumen del catabolismo de los aminoácidos y nos muestra cómo la degradación de los aminoácidos interviene con otros ciclos, con otras partes del metabolismo, ¿no? Esto que se ve acá es el ciclo de Krebs. Y si se fijan, por ejemplo, el glutamato puede ser obtenido a partir de arginina, de glutamina, de histidina, de prolina, y el glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato. Ahora vamos a ver bien cómo, que es cuando se desamina. Después, a partir de isoleucina, metionina, treonina, valina, podemos obtener succinilcoenzima A. A través de fenilalanina, de tirosina, podemos obtener fumarato. Y así, todos los intermedios del ciclo de Krebs, que ya sabemos la importancia que tiene, que es un ciclo anfibólico, ¿no? Entonces, te muestra acá dónde van a ir entrando todos los aminoácidos. Y de esa manera se van relacionando. Eso está bueno. Vamos a arrancar acá. Metabolismo de aminoácidos. Esta parte de resumen no es de mi resumen original. Es o sea, es mi letra, es mi resumen, pero no de esta materia, sino de bioquímica patológica. Y para esta parte me pareció copado para completar. Dice que se presentan relaciones catabólicas y anabólicas dentro del ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, siendo catabólicas aquellas donde ingresan al ciclo los esqueletos de carbono de los aminoácidos y siendo anabólicas aquellas donde sale el carbono que sirve como precursor en la síntesis de nuevos aminoácidos. En base a estas múltiples relaciones entre aminoácidos y ciclo de Krebs es que los aminoácidos pueden ser fuente intracelular de energía metabólica, o sea, ATPs, y de carbono necesario para la formación de carbohidratos. Esos son los glucogénicos. O también pueden servir para formar lípidos y cuerpos cetónicos. Esos son los cetogénicos. Entonces tenemos a los 20 aminoácidos divididos en dos grandes grupos. Los que sirven para sintetizar carbohidratos y los que sirven para sintetizar lípidos, ¿sí? También hay algunos que son cetogénicos y glucogénicos a la vez, pero son poquitos. Los aminoácidos cetogénicos generan como producto final acetilcoenzima A. Los aminoácidos glucogénicos generan como producto final piruvato u oxalacetato, que sabemos que a partir de estos dos compuestos se puede sintetizar glucosa a través de la gluconeogénesis. Y a través de la acetilcoenzima A se pueden sintetizar un montón de compuestos superiores. Entonces, aquí la lista de los que son glucogénicos, que son la mayoría, los que son cetogénicos, que es la leucina, y los que son cetogénicos y glucogénicos al mismo tiempo son estos 5. Esto es más o menos lo mismo que está dibujado arriba a mano, porque este es el ciclo de Krebs. Y acá te muestra dónde ingresa el alfa-cetoglutarato, el glutamato, el succinilcoenzima A, el fumarato. Es un poco lo mismo. Dice, ciclo del ácido cítrico en el catabolismo, las vías degradables o degradatorias en las que participa más de un paso enzimático se señalan con flechas múltiples. Uy, ¿qué dice ahí? No sé qué, corresponde a los procesos intermitocondriales. Las líneas onduladas representan el transporte a través de la membrana mitocondrial. Bueno. De última, después me tendría que fijar en vivo y directo la hoja cómo se ve. Debido a las relaciones existentes entre metabolismo de aminoácidos, el ciclo de Krebs y la síntesis de lípidos y carbohidratos, de haber una deficiencia o falla en el metabolismo de aminoácidos, podría traducirse en una patología a nivel síntesis de lípidos, si el aminoácido en cuestión es cetogénico, o en la síntesis de carbohidratos, si el aminoácido es glutagénico. Esto es para que vayan estableciendo relaciones, ¿no? Esta hoja estaba repetida. Entonces acá nos vamos metiendo paso a paso. Catabolismo de aminoácidos. Las reacciones más importantes son transaminación, que es cuando se pasan el amino de un grupo a otro.
Descarboxilación, cuando pierde un dióxido de carbono. Desaminación oxidativa, esas tres reacciones. Las dos primeras dependen de la participación coenzimática del fosfato de piridoxal, que representa la forma metabólica activa de la vitamina B6, el cual posee un aldehído que reacciona con el grupo amino de los aminoácidos, dando bases de Schiff. Y acá tenemos la transaminación. En general, es la primera y última reacción en el metabolismo de aminoácidos. Es fácilmente reversible. Durante esta reacción ocurre la transferencia de un grupo amino de un aminoácido donador a un alfa-cetoácido. Entonces, fíjense las estructuras, ¿no? Las estructuras son siempre las genéricas. Carbono central, un amino, un carboxi, un R y acá tiene un protón. Y acá es, en vez de ser un amino, tiene un ácido acá, un R y un carbonilo. Este es el alfa-cetoácido. Alfa porque con respecto a la función ácido, este es el carbono alfa, alfa-ceto. En la posición alfa tiene un grupo ceto. Esto es de orgánica. Y este es un aminoácido hecho y derecho, ¿no? Lo que va a suceder es que el aminoácido le va a transferir este amino a este grupo. Entonces va a quedar el aminoácido A como un alfa-cetoácido y el alfa-cetoácido B ahora va a ser un aminoácido. ¿Se entiende esto? La reacción es catalizada por la enzima transaminasa o aminotransferasa, dependiente de fosfato de piridoxal. Se encuentran tanto en citoplasma como en la mitocondria. Poseen cierta especificidad con algunos pares de aminoácidos y alfa-cetoácidos. O sea que no cualquiera, digamos. El alfa-cetoglutarato es el principal aceptor de nitrógeno durante el catabolismo de los aminoácidos. Y el glutamato es el principal dador de nitrógeno en el anabolismo. La formación de glutamina a partir del glutamato genera una fuente de nitrógeno que sirve para la formación de purinas y pirimidinas, a través del PRPP que da origen al IMP y UMP. La glutamina sirve como transporte de amonio desde donde hay exceso hacia el ciclo de la urea, por ejemplo, el hígado, para su excreción por vía renal. Entonces acá te muestra, tenés el alfa-cetoglutarato que no tiene amino, el glutamato que tiene un grupo amino y la glutamina que tiene dos grupos amino. Entonces, del alfa-cetoglutarato al glutamato cataliza la enzima transaminasa. Del glutamato a la glutaminasa cataliza la enzima sintasa del glutamato. De la glutamina al glutamato es la enzima glutaminasa. Y del glutamato al alfa-cetoglutarato, la enzima transaminasa o aminotransferasa. Que esta fue la que leímos recién, cuando le pasa un grupo amino a un alfa-cetoácido que no tenía ninguno. Por eso vimos solo esto. Pero hay otras tres reacciones, ¿no? La glutamina es la que ingresa a la síntesis de bases púricas y pirimídicas. Decarboxilación. Esta es una reacción irreversible donde se produce la eliminación de un grupo alfa-carboxilo vía enzima descarboxilasa, dependiente de fosfato de piridoxal, quedando como producto una amina más dióxido de carbono. Estas aminas formadas por este proceso tienen gran importancia biológica. Por ejemplo, en las neuronas, la formación de GABA se da por la descarboxilación de glutamato, siendo ambos neurotransmisores, donde GABA es inhibitorio y glutamato es excitatorio. Acá está entonces el glutamato y acá está el GABA, el gamma-aminobutirato, a través de la enzima descarboxilasa de aminoácidos, la fosfato de piridoxal. Luego viene la desaminación oxidativa. El glutamato obtenido en la transaminación será sustrato de la desaminación oxidativa. Esta reacción se da sobre todo en el hígado y está catalizado por la enzima glutamato deshidrogenasa, GDH. Esta enzima se encuentra en la matriz mitocondrial. Es de las pocas enzimas que puede utilizar como cosustrato el NAD oxidado o NADP oxidado.
Dicha reacción se lleva a cabo en 2 etapas y es reversible en función de las necesidades de la célula. Durante la segunda fase es que se forma el amonio, que es muy tóxico y por eso antes de ser liberado de la mitocondria será convertido por el ciclo de la urea en urea, un compuesto mucho menos tóxico. Oxidación de aminoácidos y producción de urea. Los aminoácidos sufren degradaciones oxidativas en 3 situaciones metabólicas diferentes. 1. Durante la síntesis y degradación de proteínas, los aminoácidos liberados que no sean necesarios son degradados. 2. En dietas ricas en proteínas, los aminoácidos ingeridos exceden lo requerido normalmente y son degradados. 3. Durante inanición o diabetes, en la que no hay glúcidos disponibles, se recurre a las proteínas para su combustible, para el combustible del cuerpo. En todas estas circunstancias, los aminoácidos pierden su grupo amino, que es el paso clave, para formar alfa-cetoácidos, los cuales experimentan una oxidación a dióxido de carbono y agua, y proporcionan unidades de 3 y 4 carbonos, que a través de la gluconeogénesis forman glucosa. Los aminoácidos de la dieta son la fuente de la mayor parte de grupos amino. La mayoría de aminoácidos se metaboliza en el hígado. Parte del amoníaco generado en este proceso se recicla y reutiliza en estas rutas. El exceso se secreta directamente o se convierte en urea o ácido úrico para su excreción. El glutamato y la glutamina actúan como grupos aceptores de grupos aminos. En los hepatocitos, los grupos aminos se transfieren al alfa-cetoglutarato formando glutamato. A continuación, se transporta el glutamato a la mitocondria, donde se elimina el grupo amino en forma de amonio. Bueno, acá la transformación entre alfa-cetoglutarato, que es el que no tiene grupo amino, y el glutamato, que es el que tiene un grupo amino, si se le saca el grupo NH2, se convierte en NH4 y va a parar a la excreción como urea o ácido úrico. La molécula que no tiene amonio, el alfa-cetoglutarato, se utiliza en el ciclo de Krebs o en la síntesis de glucosa. Bien. Y dice acá, la degradación de los aminoácidos de la dieta tiene lugar en el tracto gastrointestinal. Un grupo de enzimas entre las que encontramos a la gastrina, pepsina, secretina y colecistoquinina van degradando los aminoácidos a formas más simples y libres, los cuales son absorbidos por las vellosidades del intestino delgado y se transportan al hígado. El primer paso del catabolismo de aminoácidos, una vez en hígado, es la eliminación de los grupos alfa-amino, catalizado por enzimas aminotransferasa o transaminasas. El grupo alfa-amino se transfiere al átomo de carbono alfa del alfa-cetoglutarato, dando lugar al alfa-cetoácido, análogo del aminoácido. Los grupos amino se aceptan para formar glutamato, que puede entregarles para vías biosintéticas o para su excreción, que puede entregarlos para vías biosintéticas o para su excreción. Todas las aminotransferasas tienen el mismo grupo prostético, el piridoxalfosfato, PLP, que funciona como transportador intermediario del grupo amino en el sitio activo de la enzima. El glutamato se transporta desde el citosol a la mitocondria, en donde experimenta una desaminación oxidativa, catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa. La acción combinada de una aminotransferasa y la glutamato deshidrogenasa se conoce como transdesaminación.
El amoníaco es tóxico para los tejidos. Por eso, cuando está en exceso, debe ser convertido en un compuesto no tóxico antes de ser transportado. El amoníaco libre se combina con glutamato dando glutamina. La glutamina constituye una forma no tóxica del transporte de amoníaco. La glutamina en exceso se transporta por sangre a... ¿Qué dice ahí? Al intestino. Por sangre al intestino, hígado y riñones, donde el nitrógeno amídico es liberado para formar amonio y glutamato en las mitocondrias por la enzima glutaminasa. El amonio de intestinos y riñón se transporta al hígado, donde se eleva por la formación de urea. Ciclo de la urea. En los organismos ureotélicos, que eliminan nitrógeno amínico en forma de urea, el amoníaco depositado en las mitocondrias de los hepatocitos se convierte en urea mediante el ciclo de la urea. Esta urea, mayormente formada en el hígado, pasa a torrente sanguíneo y de allí a los riñones, donde se excreta como orina. Ahora sí. El ciclo comienza en el interior de las mitocondrias del hígado, pero luego otros pares ocurren en el citosol. El amonio, junto con el dióxido de carbono en forma de bicarbonato, producido por la respiración celular, se utiliza para dar lugar al carbamil eofosfato, que entra al ciclo de la urea. Acá tenemos el ciclo de la urea, donde ingresa el amonio, se le suma bicarbonato, se forma el carbamil fosfato. Esto es lo que va a dar origen a la citrulina. La citrulina después se va a convertir en aspartato. Esto se transforma en arginino succinato, luego sale fumarato, seguimos con arginina, se convierte en ornitina eliminando urea. Y luego el ciclo vuelve a empezar. Dice, el carbamil fosfato cede su grupo carbamilo a la ornitina para formar citrulina y fosfato inorgánico. Esto ocurre por la enzima ornitina transcarbamilasa. La citrulina pasa de la mitocondria al citosol. El segundo grupo amino se introduce a partir del aspartato por la enzima arginino succinato sintetasa, a través del intermediario que dice Itaúl. No llego a leer qué dice ahí. No. Este intermediario. No llego a leer. Citro algo. 3. La enzima arginino succinasa corta el arginino succinato para formar arginina libre y fumarato. Este es el único paso reversible del ciclo. Luego, la enzima arginasa corta la arginina dando la urea y ornitina. La ornitina es transportada nuevamente a la mitocondria para reiniciar el ciclo. Aquí nos muestra la conexión entre el ciclo de la urea y el de Krebs. Otra vez, el ciclo de Krebs a través del aspartato se relaciona con el arginino succinato, que va a tener también inclemencia en el ciclo de la urea. Y ahí se nos terminó.